el creyente delante la palabra de Dios. Creo que todos podemos sacar una definición cuando escuchamos la palabra obligación. El creyente tiene una obligación de estudiar la palabra de Dios. El creyente tiene una obligación de honrar la palabra de Dios. Y creo que cuando escuchamos esta palabra obligación, eso como que nos demanda un carácter, una responsabilidad. Amén. Entonces, en un mundo posmoderno como que estamos viviendo, en un mundo relativista donde mucha gente dice que no hay verdades absolutas, pero nosotros como creyentes sabemos que sí hay una verdad absoluta, que es la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros entonces como creyentes debemos caminar de este lado de la eternidad mirando la palabra de Dios, que es inerrante, infalible y es absoluta y verdadera por encima de todas las cosas? Es interesante que nosotros como creyentes valoremos que Dios está a nuestro favor, pero también Dios nos ha dejado su santa y divina palabra para que nosotros podamos conocerle y crecer cada día en el conocimiento de Él. Otra cosa, que Dios es tan bueno y tan maravilloso que en su favor nos ayuda a entender, según lo que nos dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19 al 21, y permítame leerlo. Dice que el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, pues nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, Pedro nos ayuda a entender que nosotros, los creyentes, tenemos un tesoro. Fíjate que él dice tenemos, ahí hay un verbo. Yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos el ¿qué? La palabra profética más segura. ¿Y cuál es? La Biblia. La Biblia. La palabra profética más segura. Y nos da una exhortación, la cual hacemos bien estar atentos en ella. Entonces, en este mundo donde vino la filosofía del modernismo y luego vino el postmodernismo y ahora está reinando el relativismo, ¿cómo el creyente debe de caminar en este mundo caído? ¿Cómo el creyente debe de ver esta bendición que Dios nos ha regalado, que es su palabra? Hay mucha gente que ve en la Biblia como un simple libro. Sin embargo, el mismo Pedro dice en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es verdad que Dios usó hombres, pero esos hombres no escribieron lo que quisieron, esos hombres escribieron lo que Dios quiso que tú y yo, como hijos de Dios, necesitamos saber. Amén. Y es interesante porque hay otra gente que ve la Biblia como si la Biblia fuera un amuleto y la tienen abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 21. La Biblia no es un amuleto, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. 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 Entonces, en ese sentido, en esta mañana, amados hermanos, yo quiero compartir con ustedes 9 características que el creyente debe tener en cuenta ante la palabra de Dios. 9 características que el creyente, los hijos de Dios, debemos de tener en cuenta antes la palabra de Dios. Y para esto quisiera honrar a la teología sistemática del hermano John MacArthur. Nos vamos a basar en muchos puntos que nuestro hermano MacArthur describe en su teología sistemática con relación de cómo el creyente en un mundo que ya vemos cómo va de mal en peor, debe de ver la palabra de Dios. Debe de ver la palabra de Dios. Entonces, con eso en mente,
Nuestro primer punto, nuestra primera característica, el creyente está llamado a recibir la palabra como la palabra de Dios. El creyente está llamado a recibir la palabra, la Biblia, no como cuento, no como historia, sino como lo que es la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalónica, capítulo 2, versículo 1 al 13, y permítanme leerlo. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser o carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también vuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo recibieron los hermanos de Tesalónica el Evangelio? No como palabra de hombre, sino como lo que es en verdad, versículo 13, sino como lo que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, nos dice, y permítame citarlo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿El qué? Toda la escritura. Toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, de tapa a tapa. Cito nuevamente a Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, y dice: porque ninguna de las profecías fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El creyente debe de ver la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios, valga la redundancia. La Biblia no es un cuento. La Biblia es verdad, porque Dios es verdad y su palabra es verdad. Amén. El creyente está llamado en su peregrinaje a creer que la Biblia es la palabra de Dios, repito nuevamente, absoluta, infalible, inerrante y confiable. Amén. Absoluta, infalible, inerrante y confiable. Amén. Cuando la Biblia habla, Dios habla. John Piper en una ocasión comentó y dijo, y quiero citar esto que dijo John Piper: ¿quiere escuchar la voz de Dios audible? Pues lee la Biblia en voz alta y escuchará la voz de Dios, que es su palabra.
La Biblia es la palabra de Dios. Y el creyente está llamado a ver la Biblia como lo que es la palabra de Dios. Otra característica de cómo el creyente debe de ver la Biblia, el creyente está llamado a ver la Biblia por la palabra de Dios. Es un instrumento útil para nosotros aprender a orar por la Biblia. A orar por la Biblia. Para no caer en repeticiones. Si oramos por la Biblia, estamos orando probablemente conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, si yo leo el Salmo 23, versículo 1, ¿qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Wow, excelente salmo, muy conocido. Pero cuando yo veo que el que dirige mi vida no es el gobierno, que el que dirige mi vida es el Dios Todopoderoso, yo puedo orar y suplicar su favor para que Él dirija mis pasos, porque Él es mi pastor. Amén. Él es quien me guía. Amén. Él es que me sustenta. Él es que me dirige. Pero puede ser que yo entonces vea el Salmo 46 y diga que Jehová es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Entonces yo pudiera orar por protección. Señor, gracias porque tú eres mi escudo. Señor, gracias porque tú eres mi fortaleza. Amén. Y aún en medio de cualquier situación, tú eres mi castillo fuerte. Amén. Amén. El creyente debe de ver la Biblia como un instrumento, la palabra de Dios, que es útil para que el creyente se sumerja en ella y pueda orar con la misma. Pueda orar con la misma. Es una bendición orar con la palabra de Dios, amados hermanos, ya que cada vez que tú lees un texto bíblico y sacas la enseñanza, puedes orar conforme a la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros encontramos la voluntad de Dios. Amén. Tercera característica de cómo el creyente debe de ver la Biblia. La Biblia, el creyente debe de verlo como lo que es, como palabra de Dios, útil para orar, pero también como el alimento espiritual para el creyente. Primera de Pedro 2:2 nos dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí nosotros podemos ver en algunos textos que yo voy a citar como si fuera un menú. ¿Qué dice Pedro? Desead como niño, ¿el qué? La leche. En Mateo 4:4 dice Jesús hablando. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es el pan espiritual para el cristiano. Amén. En el Salmo 19, versículo 10, dice el salmista: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y más que la que destila del panal. ¿Qué vemos ahí? Bendición, alimento, la miel. Beneficio. La Biblia es el alimento para una vida saludable espiritualmente. El creyente tiene que ver la Biblia como el alimento espiritual. No estudiarla entonces trae como consecuencia ¿el qué? Anemia espiritual. Hermanos, si nosotros ponemos un ejemplo en nuestro diario vivir, creo que todos los que estamos aquí, por la misericordia de Dios, el Señor nos provee en su gracia para desayunarnos, estamos pendientes del desayuno, para comer, estamos pendientes del almuerzo, para cenar, estamos pendientes de la cena, y algunos están pendientes de la merienda. Y todo eso está bien. Y nosotros lo hacemos porque nuestro cuerpo necesita recibir alimento.
Nuestro cuerpo necesita recibir vitaminas. Nuestro cuerpo necesita recibir esos alimentos para que nuestro cuerpo no caiga en una anemia. Por así mismo, el alma de nosotros necesita el alimento espiritual. Y déjame decirte que es en la Biblia que podemos encontrar todos los nutrientes para que nuestra vida espiritual madure, crezca. Porque a veces, lamentablemente, a veces se han dado casos de personas con mucho tiempo en el Evangelio o de cualquier cosita están actuando como niños. ¿Sabe por qué? Por falta de madurez, por falta de alimento espiritual. El creyente está llamado a ver la Biblia como el alimento espiritual. La Biblia es el alimento espiritual para el creyente. Y creo que las que están aquí, que han sido madres, saben que cuando un niño tiene hambre, hasta que no le dan esa leche, no se calla. No se calla. No se calla. Y Pedro dice que deseemos como niños recién nacidos, que deseemos la palabra de Dios, que amemos la palabra de Dios, que nos comamos la palabra de Dios. Ahora, la leche espiritual no adulterada. Sí, porque las madres que están aquí saben que si tú coges una tapita de leche en polvo, por ejemplo, y la echas en un biberón y le echas 10 onzas de agua, tú le vas a dar agua con color de leche al niño. Pues no le vas a dar leche. Pero la idea de aquí de esta leche pura, no adulterada, no hace referencia a la leche en polvo, sino a la leche materna. Esa leche que viene del seno, del pecho de la madre. Y Pedro dice, desear como niño la leche no adulterada. Pedro dice, desear la buena predicación, desear el buen estudio de la palabra de Dios. Desear eso. Que nuestra alma, hasta que no recibamos palabra de Dios, no esté saciada, que necesitamos la palabra de Dios. Que cuando tú salgas de tu casa, si no has leído la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos inquiete de que necesitamos comer el pan espiritual. Necesitamos, de este lado de la eternidad, ver esta característica de la palabra de Dios, de entender que así como tú y yo nos preocupamos, cito nuevamente, porque nosotros somos diligentes para tres calientes. Nosotros somos diligentes para el desayuno. Somos diligentes para la comida. Y somos diligentes para la cena. Muchos de nosotros dominicanos no comemos cuento por las 12. Hay otros que comemos más tardito por asunto laboral. Pero hay dominicanos que a las 12, mira, rayando. Y no es malo en sí mismo. Pero de la misma forma, el creyente está llamado a ver la necesidad que tiene nuestra alma y que lo único que puede alimentar el alma no es un chimichurri, no es una batida, no un Burger King. Lo único que alimenta el alma del creyente es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Si no estudiamos la palabra de Dios, si no sumergimos la palabra de Dios, si no amamos la palabra de Dios, déjame decirte que es muy probable que caigamos en una anemia espiritual. Una anemia espiritual. ¿Cuánta característica de la palabra de Dios para el creyente? La palabra de Dios fue dada al creyente para obedecerla. No para llenarnos la cabeza de Biblia. Sí es bueno aprender. Es bueno crecer. Pero estamos llamados tú y yo a obedecer la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan 14, versículo 15, Jesús hablando. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tú me amas, guardad mis mandamientos. Tú y yo estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. Es cierto que
en esta condición caída vamos a fallar, pero no es menos cierto que la meta es la obediencia. Dios espera de ti y de mí que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Sí, una de las características para que fue dada la palabra de Dios es para obedecerla. Imaginemos, y quisiera ilustrar esto, porque aquí hay personas, como nuestro hermano Reinaldo, que es mecánico. Imagina que Reinaldo va a reparar un carro, y le dan el manual del carro, y él no se guíe de la instrucción del manual. ¿A dónde va a parar? Es probable que aunque él tenga buena intención de reparar, si no se guía la instrucción del fabricante, es probable que cometa error. Hermano, Dios nos adquirió de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable, no para vivir como nosotros queramos vivir, eso era antes. Aquí estamos llamados a vivir como Dios quiere que vivamos. Y para eso nos ha dejado su palabra, para que tú y yo nos sometamos a la misma. Vuelvo y cito, estamos en un cuerpo caído, es verdad, no estamos exentos de cometer errores y lo cometemos, es verdad, pero la meta es que tú y yo estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. En Juan 14, versículos 21 y 23 dice Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará. En Juan 10, 27 Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. La cuarta característica de cómo nosotros debemos ver la palabra de Dios, debemos entender que ella fue dada para que nosotros la obedezcamos. Quinta característica de la palabra de Dios, el creyente está llamado a honrar y tener reverencia a la palabra de Dios. Ejemplo, después de 70 años que pasó cautivo en Babilonia, el pueblo judío, mira lo que ocurrió en Nehemías capítulo 8, versículos 5 y 6, permítame citarlo. Dice, abrió pues Edra el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Edra a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinado a tierra. Repito el versículo 5 nuevamente. Abrió pues Edra el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. El creyente, en su quinta característica, está llamado a honrar y tener reverencia a la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios se reúne para compartir en el servicio de adoración, amados hermanos, no es pachelcha. No es pachelcha, ni relajo. No. El creyente te ha llamado a prestar atención a la voz de Dios. El creyente te ha llamado a prestar atención a lo que Dios le está hablando. Cuando entramos por la puerta, el Salmo 100 dice, entrar por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Cuando nosotros entramos por la puerta, que venimos con la idea, con la intención, que salimos de nuestra casa para adorar a nuestro Dios, hermano, tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible y aún orar a Dios para que nos dé la fuerza para si en un momento determinado tú estás pasando por alguna tribulación, alguna turbación, Señor, dame fuerza para yo adorar tu nombre. Dame sabiduría para yo exaltarte. Ayúdame a tener mi mente y mi cuerpo aquí. Porque a veces se puede dar el caso que nuestro cuerpo tenga un lugar y la mente en otro. Sí, se puede dar eso.
que puede ser eso. Que mi mente esté en otro sitio y mi cuerpo esté aquí. Sin embargo, una de las características del creyente está llamado es a honrar y a tener reverencia. Con la reverencia también se adora a Dios. Sí. Podemos hablar, pero si no es concerniente al sermón y no es concerniente al culto y a lo que está tratando, hablamos ahorita. Hablamos ahorita. Ok, Dominicana ganó la Serie del Caribe, sí, pero esto no es tiempo de eso. Este es tiempo de adorar al Señor. Este es el tiempo de Dios. Hablamos después de eso. Porque no es malo hablar de pelota en un momento determinado, pero el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Y además nosotros estamos llamados a ser fanáticos de Jesucristo. Amén. A entregarnos por Cristo. Por Cristo, es Cristo que tenemos que estar. Y porque a veces hay cristianos que tú lo ves debatiendo cosas que no son malas en sí mismos, pero no hablan del Evangelio. Entonces, el llamado nuestro es a predicar el Evangelio, no a delatarnos, como alguien me hablaba ayer, que amonestó un hermano, un dominicano, que le estaba hablando eufóricamente de política. No pierdas tiempo con eso. No estamos llamados a ser eufóricos, pero con Cristo. Llevar la buena nueva de salvación a un mundo que se pierde. Sí, nuestra quinta característica, el creyente está llamado a honrar y a tener reverencia a la palabra de Dios, al tener respeto, porque las iglesias no son parques, no, es un lugar que Dios nos regala. Entendemos que la iglesia somos nosotros, pero nosotros llamamos iglesia al lugar donde nos reunimos para adorar a nuestro Dios. Entonces es un lugar que merece respeto, que merece quietud. No es que vamos a estar como una momia, pero tampoco podemos permitir un desorden. Los extremos son malos. Entonces, quinta característica, el creyente está llamado a honrar y a tener reverencia a la palabra de Dios. Recordemos, hermano, que el Dios que nosotros adoramos y predicamos y seguimos es un Dios que es santo, santo, santo. Y cuando Isaías fue expuesto a la santidad de Dios, allá en el capítulo 6, si nosotros lo hemos leído, nos daremos cuenta que Isaías tiró un grito: ¡ay de mí, que soy hombre muerto!, cuando fue puesto a la santidad de Dios. En ese sentido, el creyente está llamado a tener reverencia. Sexta característica que el creyente debe tener pendiente ante la palabra de Dios, y es que el creyente está llamado a estudiar la palabra de Dios. No a leer la palabra de Dios. Ok, estamos llamados, la leemos. Pero no es lo mismo leer que estudiar. No es lo mismo leer que escudriñar. No es lo mismo leer que rumiar. El creyente está llamado a estudiar la palabra de Dios. Hay tanto problema en la iglesia evangélica porque hay un grupo de creyentes irresponsables que no estudian, ni investigan, ni profundizan la palabra de Dios. Y le están diciendo amén a cosas que no deberían de estar diciendo amén. ¿Pero por qué? Porque no estudian, no sacan tiempo, no tienen devocionales. Hay tiempo para todo, menos para estudiar la palabra de Dios. El creyente está llamado a estudiar la palabra de Dios. Hermano, no solamente los pastores estamos llamados a estudiar la palabra de Dios, el creyente. El creyente está llamado a crecer cada día en su relación con Cristo. El creyente. Mira lo que dice el libro de los Hechos. Pablo y Sila en Berea. Pablo y Sila en Berea. Vamos a buscar, creo que Hechos capítulo 17.
para que nosotros veamos allí algo interesante. Para que nosotros veamos allí algo interesante. Sí, capítulo 17. Y vamos a tocar los versículos 10 y 11. Mira lo que dice aquí. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando algunos días. Cada día, dice el texto bíblico, las escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Y quién era el expositor? El apóstol Pablo. Que después de Cristo hay que mencionar a Pablo. El apóstol Pablo era el heraldo. El apóstol Pablo era el evangelista. El apóstol Pablo era el expositor. ¿Y qué hacían los hermanos de Berea? Escuchaban a Pablo, pero ¿qué separaban ellos? Escudriñaban. A veces, no. El texto bíblico dice cada día. Para ver si lo que Pablo le decía y Silas era así. Yo creo que si los creyentes, los miembros de la iglesia hicieran eso, nosotros los pastores nos procuraríamos o nos esforzaríamos cada día más de crecer en el conocimiento de Dios para que se cumpla lo que Pablo dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que sabe cortar con precisión la palabra de verdad para que no tengas que avergonzarte. Yo creo que si los creyentes hicieran eso, ayudarían a sus pastores o a sus pastores. Hermano, estudie la palabra de Dios. A mí me interesa que ustedes crezcan en el Señor. Claro, para si en un momento determinado yo me equivoco en este púlpito, ustedes puedan corregirme con amor y gracia, pero corríganme. Guíenme a las escrituras. Claro, porque para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros y crecer juntos. Amén. Estos hermanos de Berea escudriñaban cada día para ver si lo que Pablo decía era así. Pero hay creyentes que no estudian la palabra de Dios. Solamente se conforman con ir a la iglesia el miércoles y el domingo. Y debemos de congregarnos, Hebreos 10, 23 en adelante, su mandamiento. Pero no solamente eso. Nosotros estamos llamados a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios. Estos hermanos de Berea escudriñaban cada día para ver si estas cosas eran así. ¿Qué cosa? Lo que le decía Pablo, lo que Pablo le disentaba, lo que Pablo le instruía. Entonces el creyente está llamado a estudiar la palabra de Dios. Séptima característica, y vamos ya casi concluyendo, el creyente debe de predicar y enseñar la palabra de Dios. El creyente debe de predicar y enseñar la palabra de Dios. No cuento, no fábula. No, el púlpito está para predicar y enseñar la palabra de Dios. Amén. No sueños ni visiones. Pastor, pero Dios no puede hablar con un sueño. Sí, Dios es soberano, Dios lo puede hacer, lo hizo ayer, lo hace cuando Él quiere. Pero los púlpitos no son para sueños, ni para visiones. Los púlpitos son para predicar el consejo de Dios, la palabra de Dios. El creyente debe de predicar y enseñar la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es que tiene poder. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. No la palabra del pastor, no, es la palabra de Dios que produce fe. Sí. El escritor de los Hebreos, en capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios que es viva y eficaz, más cortante que una espada, que penetra y que discierne hasta los tuétanos
¿Pero es qué? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios que es viva y es eficaz. La palabra de Dios. Jesús fue un gran ejemplo en predicar la palabra de Dios. Y miremos lo que dice Mateo 4:23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el que el evangelio del reino. Jesús iba por todos los lugares, pero era que predicando el evangelio del reino. Jesús iba predicando la buena nueva de salvación, la buena noticia. Jesús no iba por las aldeas haciendo cuentos, ni fábulas, ni mitos. No, no, no. Jesús iba predicando el evangelio del reino. La palabra de Dios. La gran comisión nos ayuda a entender eso. El creyente debe predicar y enseñar la palabra de Dios. Pero los hijos de Dios deben estar maduros en la palabra de Dios para cuando te esté exhortando, tú sepas si lo que te están exhortando es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Tú sabes que aunque yo te menciono a Dios, yo te puedo estar diciendo cosas que no tienen que ver con el evangelio. No basta solamente con mencionar a Dios, ni mencionar al Espíritu Santo, ni mencionar a Jesucristo. No. Yo te puedo mencionar a Jesucristo y no estarte exaltando la palabra de Dios. El creyente te ha llamado a crecer en el conocimiento de Dios y el creyente te ha llamado a predicar la palabra de Dios. En Jeremías, creo capítulo 23, el Señor hablando dice: el profeta que tenga su sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que predique mi palabra. No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. El profeta Jeremías le llama al sueño como paja. Sin embargo, le llama la palabra de Dios como trigo. Es la palabra de Dios que alimenta. La paja no sirve para nada, sino para echarla en el horno y se quemara. Es la palabra de Dios. El creyente debe de predicar y enseñar la palabra de Dios. Octava característica. El creyente está llamado a discipular por la palabra de Dios. Mateo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero ¿cuáles cosas son, Jesús? Las que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos llamados a enseñar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. ¿Y qué vale? La Biblia. La Biblia. ¿Cuál fue el éxito de los primeros creyentes? Si tú vas al libro de los Hechos, capítulo 2, dice que los primeros creyentes perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué enseñaron los apóstoles? Lo que Jesús les enseñó. No se salieron de ahí. Y hubo éxito en la iglesia. Pastor que va a ver este video probablemente, no nos salgamos de la palabra de Dios. Fundamentemos nuestra predicación y nuestras enseñanzas en la palabra de Dios, que es lo único que tiene poder. El pueblo de Dios necesita palabra de Dios. El pueblo de Dios necesita escuchar el consejo de Dios. Y por último, para cerrar, la novena característica: el creyente está llamado a temblar ante la palabra de Dios. Wow. Hermano, a veces nosotros podemos llegar a un punto de acostumbrarnos tanto que a veces nos sentimos asombro. Sin embargo, cuando tú meditas en Dios y meditas en tu vida y en mi vida, definitivamente nosotros tenemos que decir: wow, como un Dios tan puro, tan santo, pudo mirar a un pecador como yo. Wow.
Isaías 66, versículo 1 y 2 dice, quisiera citarlo, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermano, estas palabras son poderosas. Estas palabras son maravillosas. Estas palabras son grandiosas. Estas palabras son majestuosas. Estas palabras que están escritas en este libro no son cualquier palabra, es la palabra de Dios. Y cuando la abrimos, nosotros tenemos que tener reverencia y temblar a la misma. ¿Por qué? Porque estas son palabras de Dios. Como dije al principio, la Biblia no es un cuento. La Biblia no es fábula. La Biblia es la poderosa, infalible, inerrante, absoluta palabra de Dios. Amén. La Biblia es lo que el pueblo de Dios necesita. Amados hermanos, solamente quiero hacer una aplicación de esta nueva característica para orar. ¿Y saben cuál es? Que la Biblia es el centro que rige nuestra vida. Que la Biblia es el centro que rige nuestra vida. Para que nuestra vida sea equipada y cada día más tú y yo podamos reflejar el carácter de Cristo en todo lugar donde tú y yo podamos estar. No va a ser perfecto, pero esa es la meta. Que la Biblia sea el centro que rija nuestra vida. Permítame leer el Salmo 19 para que nosotros veamos un hombre que tú conoces, yo conozco, que no fue perfecto, cometió sus errores en la Biblia, lo encontramos, esos errores que cometió, pero yo quiero que tú veas cómo este hombre veía la palabra de Dios. Aleluya. Salmo 19 dice así, versículo 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace salvo al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos y que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo además se ha molestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Cómo veía el salmista? Dice que deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Wow. ¿Qué más dice él? Y dulce más que miel y la que destila del panal. Que el Señor nos ayude a entender que Dios nos ha dejado un tesoro. Está aquí, 66 libros. Tú y yo tenemos un tesoro en las manos, que es la Biblia. Y hermano, tú y yo somos bienaventurados y dichosos, que a veces no tenemos una sola versión, a veces tenemos varias versiones. Y somos dichosos y bienaventurados, porque en el tiempo de los apóstoles, ellos enseñaron y predicaron lo que el Señor enseñó. Pero ahora tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos a Cristo a nuestro favor, intercediendo por nosotros, Dios del Padre. Pero Dios nos ha dejado su palabra. Que el Señor nos ayude. ¿A qué? A que la Biblia sea el centro de nuestra vida. Y si tú
está luchando con leer la Biblia y no puede, permítame orar por ti en esta mañana. Y a ti, hermano, que va a ver este video, si tú estás luchando por leer la Biblia, también quisiera orar por ti. Que el Señor nos ayude a sacar tiempo para entender que la Biblia, quisiera repetir otra vez, las 9 características. Que la Biblia es, primero, el creyente debe de recibir la Biblia como lo que es, palabra de Dios. Segundo, que la Biblia es útil para que tú y yo podamos orar por la misma. Tercero, que la Biblia es el alimento espiritual para el creyente. Cuarto, que la palabra de Dios fue dada al creyente para obedecerla. Quinto, el creyente está llamado a honrar y tener reverencia ante la palabra de Dios. Sexto, el creyente está llamado a estudiar la palabra de Dios. Séptimo, el creyente debe de predicar y enseñar la palabra de Dios. Octavo, el creyente está llamado a discipular con la palabra de Dios. Y noveno, el creyente está llamado a temblar ante la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a atesorar su palabra. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad que tú me permites compartir con mis hermanos estas 9 características de cómo creyentes nosotros tenemos que atesorar tu palabra. Quizá para muchas personas este libro no tiene ninguna importancia, pero yo quiero cerrar este tiempo de predicación dándote gracias porque tú, oh Dios, nos has regalado tu palabra. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a escudriñarla, a meditar en ella, a estudiarla, a aplicarla a nuestra vida. Que tú pongas, oh Dios, en nuestros corazones una sed de escudriñar tu palabra. Que podamos sumergirnos en la misma. Que podamos, oh Dios, meditar en ella como meditaba el salmista de día y de noche. Que podamos confiar en sus promesas. Que podamos confiar en su poder. Que podamos salir a la calle y compartir tu palabra, tu evangelio, que a eso fue que tú nos enviaste. Ir por todo el mundo y predicar tu evangelio, porque es tu evangelio que tiene poder. No son mis palabras, no nuestra palabra, son tu palabras que tienen poder. Oh Dios, ayúdanos a entender que ellas son vivas y que son eficaces. Y que tu pueblo, tus hijos, estamos llamados a que si decimos que te amamos, tú nos dices que el que te ama guarda tus mandamientos. Ayúdanos a guardar tu palabra, Dios, a ponerla por práctica en nuestra vida. Mira que no podemos solos, pero con tu ayuda, oh Dios, lo podemos lograr. Perdónanos, Dios, cuando hemos sido solamente oidores de tu palabra y no hacedores de la misma. Ten piedad de nosotros y ayúdanos, Dios, a que podamos ser hacedores de tu palabra. Son un favor que te pido en Cristo Jesús. Amén. Amén.